Muy buenas noches, amables televidentes y amigos que nos miran por internet. Sean ustedes muy bienvenidos a un programa más de Educación Financiera. Recuerden, la educación financiera es para todos y por siempre. En esta noche tenemos el gusto de contar con un experto en materia laboral y un tema de enorme interés para toda la familia. El famoso tema de participación a los trabajadores en las utilidades. Es un tema muy de actualidad porque las empresas tienen hasta mayo 30 para hacer el pago del reparto de utilidades y las personas físicas hasta el próximo 29 de junio. Es un tema de mucho interés. Señora, si su esposo no está escuchando el programa, llámelo porque es de enorme trascendencia. Muy bienvenido, Gilberto. Buenas noches, David. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, amigos. Recuerden que vamos a tener un tema bastante interesante con nuestro amigo Gilberto hablando sobre la PTU. Este dinerito que nos llega prácticamente cada año, no siempre las mismas cantidades. Ahorita el abogado nos va a explicar por qué cada año no recibo la misma cantidad. Sin embargo, este año, si no se las han pagado, nos la van a pagar. Recuerden, nos pueden enviar sus comentarios y dudas, que va a haber bastantes, yo creo, con este tema, al correo pef@peftv.mx. Adicionalmente, síguenos también a través de redes sociales en Educación Financiera TV1. Todas las dudas, comentarios, por favor, háganlos llegar. Es el momento de hacerlo para toda aquella problemática que tengamos o dudas en relación a la PTU, cuándo me la pagan, si no me la pagaron, hasta cuándo tengo para cobrarla, qué pasa si ya me fui de la empresa. Todos esos aspectos los vamos a ver ahorita con el abogado. Entonces, muy buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. Amigos, para que conozcan un poquito más de nuestro invitado, él es licenciado Gilberto Martínez Quintero. Adicionalmente de ser licenciado en Derecho por la Facultad de la Universidad Autónoma de Baja California, también cuenta con la licenciatura en Contaduría Pública por la Facultad de Contaduría del Instituto Tecnológico de Tijuana. Como ven, tenemos un invitado experto en el tema con doble licenciatura. Adicional a esto, él es maestro en Administración General, también por la Facultad de Contaduría y Administración de Tijuana, y en su experiencia profesional, ¿qué les podemos decir? Más de 29 años de experiencia como asesor de empresas, más de 17 años también en el ámbito jurídico, litigando en defensa laboral y fiscal. Entonces, como ven, es miembro también adicional de múltiples instituciones que agrupan a profesionistas, tales como el Instituto Profesional de la Contaduría, Colegio de Abogados Laboralistas de Tijuana y la Academia de Derecho Fiscal de Baja California. Como ven, amigos, tenemos un invitado experto en estos temas. Aprovéchenlo y háblenle a sus amigos y vecinos. Estamos hablando de la PTU. Gilberto, entrando en el tema, yo quisiera que les digas a nuestros televidentes cuál es el origen de la PTU. ¿Por qué en México se tiene que pagar el reparto de utilidades a los trabajadores? ¿Qué pasa si no con aquellos empleadores o patrones que no lo paguen? ¿Quiénes están obligados? ¿Todos o hay algunos que estén exentos? ¿Y cuánto es lo que tiene el trabajador derecho a participar en las utilidades de las unidades económicas donde presta sus servicios? Sí, como no, con todo gusto. Ya empezamos con un bagaje de preguntas. Yo creí que íbamos a empezar de una por una, pero con todo gusto vamos a responder cada una de ellas. Bueno, ¿cómo se da el origen del reparto de utilidades en México? Pues es un poquito, haciendo un poquito de historia, es producto de ese movimiento revolucionario que tuvimos y que culmina precisamente con nuestra Carta Magna actual. Con la Constitución. Con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, se adicionan al artículo 123, apartado A, la fracción sexta y novena de aquel entonces, hoy novena nada más, y en donde se menciona ese derecho que tiene la clase trabajadora a obtener una parte de las utilidades que el patrón, las empresas obtuvieron. O sea que es un derecho constitucional que tenemos todas las personas que prestamos un trabajo a cualquier empresa. Efectivamente, parte de la Constitución. Es un derecho constitucional, como tú lo mencionas,
Y también es un derecho establecido, desde luego, en la ley reglamentaria, ese artículo 123, apartado A. Entonces, ningún patrón se puede negar a otorgarla. Definitivamente no. Okay. Es una obligación constitucional en donde, bueno, el hecho de ser un imperativo legal, pues desde luego que trae consecuencias si no cubrimos esa prestación. Y la historia radica precisamente en esa fracción sexta y novena de aquel 1917, pero sin embargo en la Ley Federal del Trabajo de 1931 no se reguló para nada la PTU, no se incluyó. A pesar de ser un derecho establecido en la Constitución de aquel entonces, nuestro Congreso Federal no incluyó, no habló nada sobre la PTU. La ley reglamentaria de la Constitución, que es la Ley Federal del Trabajo, en aquel año no mencionaba nada de la PTU. No mencionaba nada. Ya en aquel entonces nuestro Congreso Federal ya estaba acostumbrado a no hacerle caso a la Carta Magna, como ustedes sabrán. Sin embargo, fue en el año de 1962 cuando se da una reforma a la Constitución Federal partiendo únicamente de la fracción novena, dejando todo lo que es el reparto de utilidades en la fracción novena del 123 apartado A. Y se reforma también entonces la Ley Federal del Trabajo para ahora sí regular el procedimiento y cómo debemos, que actualmente lo tenemos. Fue a partir del año 1962. O sea que desde 1962 todos los patrones están obligados a hacer el pago de la PTU, del reparto de utilidades. Efectivamente. Entiendo que ese reparto es siempre y cuando dichas empresas generen una utilidad. Efectivamente, o sea, se trata de que en el año tú presentas tus balances, tus estados financieros, presentas tus cuentas y estas están reflejadas en la declaración anual. Es un dato informativo que le tienes que dar a la Secretaría de Hacienda a través del SAT y en donde ahí manifiestas, una vez que te has aplicado la ley, manifiestas el monto del reparto de utilidades que se genera en ese año y que lo vas a repartir a más tardar el 30 de mayo del año siguiente. Ahí es donde se establece esa cantidad. Hay algunas personas que tienen trabajadores, pero que no generan utilidades. Estoy pensando en algunas asociaciones civiles, estoy pensando incluso en algunas asociaciones religiosas y algunos otros. ¿También ellos están obligados a hacer reparto de utilidades? Definitivamente. Definitivamente el artículo 123 apartado A de la Constitución no exceptúa a nadie. Aunque no tengan utilidades. Salvo, aunque no tengan utilidades. Solamente cuando tengan renta gravable, desde luego. Porque la propia Constitución habla de renta gravable y la Ley Federal del Trabajo pues repite ese concepto, renta gravable. A grosso modo, pues por sus ingresos o que tengan, no va a haber ningún reparto de utilidades. Pero cuando sí tengan otros ingresos en donde tengan una renta arriba de 5%, van a tener que distribuir. En ese sentido, este tipo de asociaciones que no se dedican a fines de lucro ni fines económicos, pues es cuando al tener 1, 2 o 10 trabajadores, pues tienen que hacer un reparto. La ley, afortunadamente, y la Constitución no distinguen. Patrón es patrón. Y si tiene renta gravable en los términos de la Constitución y la ley, tiene que hacer el reparto. Pero si yo soy un doctor y únicamente tengo a la recepcionista que me atiende el control de mis citas para los pacientes, ¿ella también tiene derecho al reparto de utilidades? Claro que sí, claro que sí. En todo establecimiento, empresa, consultorio, industria, asociación civil, que haya una relación de trabajo, es decir, que tengas cuando menos un trabajador, ya está sujeto a repartir utilidades. ¿Cómo? Pues con las directrices que nos marca la ley respectiva. Pero de entrada, pues quiero enfatizar que sí estás obligado porque hay una relación de trabajo. Y otra cosa, aprovechando, no se vale tratar de disfrazar la relación de trabajo. Es irrelevante que hagas contrato de honorarios, por ejemplo, a un empleado que realmente va a cumplir una jornada de trabajo contigo. Es decir, que estamos en presencia de una relación de trabajo. También puede caer el caso de muchas personas que tienen alguna persona laborando dentro de su centro, pero no le tiene algún contrato formal por escrito, no importa. No importa, ya el contrato de los trabajadores, y qué bueno que me escuchan, el contrato del trabajador es la Ley Federal del Trabajo. El trabajador no necesita contrato. El que requiere el contrato, que es un medio idóneo de prueba,
pues es precisamente el patrón. ¿Cómo puedo yo argumentar que yo trabajo para una empresa o para determinada persona que es mi patrón o mi empleador si no tengo un contrato, no tengo listas de asistencia, es más, no firmo una nómina? ¿Cómo lo puedo comprobar? Sí, aquí ya estamos entrando al proceso ya litigioso, el proceso que se da, que es un área muy especial, por cierto. De entrada, el trabajador no tiene que demostrar nada. De entrada, el trabajador basta que demande a un establecimiento en tal domicilio, nada más tiene que demandar a un domicilio. No interesa cuántas empresas existen en ese domicilio, él en automático esa es la fuente de trabajo la que va a demandar. No tiene que demostrar nada, es el patrón en quien recae precisamente la obligación de tener un contrato de trabajo con sus empleados, independientemente de que a su vez le pretenda pagar vía efectivo y no dejar huella alguna. Es una cuestión ya procesal que está muy interesante, pero de entrada es el patrón el que va a tener que recabar eso. Un testigo, un memorándum, una lista, cualquier documento, evidencia que haya o que presente el trabajador en donde sí demuestra la relación de trabajo, pues cuidado con negarla. Estimado Gilberto, ¿qué te parece si regresando de un corte comercial también nos hablas un poquito sobre aquellos patrones que subcontratan trabajadores, que tienen el personal propio y aparte dentro de la misma empresa tienen otros trabajadores que el patrón verdadero o la relación de trabajo está con una tercera persona, ¿no? En ese caso, ¿qué pasaría con la subcontratación del personal? ¿Incluyendo las outsourcing de una vez? Exactamente, incluyendo las outsourcing, que es un tema que ahorita nos vas a platicar, nos los vamos a dejar con esa pequeña duda para que regresando de un corte comercial nos explique el abogado todos estos temas. Amigos, recuerden cualquier duda, comentario en relación con la PTU al correo pef@peftv.mx. Continúe con nosotros. ¿Qué tal un 40% de descuento permanente en tus análisis de sangre con BH y química sanguínea 15, incluyendo riesgo cardíaco? Inscríbete a Círculo Élite, el programa de beneficios de Certus Laboratorio para obtener eso y más. Pide tu tarjeta y rodéate de saludables promociones. ¡Globos! Mami, quiero uno de esos globos. Está bien. ¿Cuál quieres, niñita? ¿Este o este? ¿Este? Mira. ¿Este? Mami, ¿qué son las Lourdes? ¿Mande? ¿Qué son las Lourdes? Lourdes, que no se te escape. Este programa llega a ustedes gracias a las empresas socialmente responsables. Certus Laboratorio, haciendo buena química. Distribuidora La Canasta. Si es carne de calidad, es carne de La Canasta. Botanas Lourdes, para alegrar sus fiestas y reuniones. La Cava del Queso, origen, sabor y tradición para compartir. Grupo Empresarial de Baja California. Renta de frigoríficos para toda clase de productos. BI Solutions, arte, administra y estructura, consultoría integral comercial, asesores en administración y productividad. El principal elemento para elevar la productividad es la capacitación. IMSA de México, su imagen es nuestro negocio. Gilberto, en el segmento anterior nos decías que prácticamente todas las personas que tengan un trabajador están obligadas por mandato constitucional a hacer el pago de la distribución de utilidades. Y nos decías también que, a solicitud de José David,
que hay que ver el tema de los subcontratación de personal, y mencionábamos las famosas outsourcing. Pero antes de entrar a ese tema, en el caso de las trabajadoras y trabajadores domésticos, ¿también están obligados los que los emplean a hacerles un pago por PTU si ahí no hay realmente una ganancia, la generación de un ingreso? Yo creo que ese punto es importante que lo aclaremos para nuestros televidentes. Sí, con todo gusto. No, en definitiva no. En este caso hay unos sujetos exceptuados de repartir utilidades y sujetos que no tienen derecho a recibir utilidades. En este caso hablamos de empresas exceptuadas y trabajadores que no tienen derecho. En este caso los trabajadores domésticos, si bien es cierto que hay una relación de trabajo, los trabajadores domésticos están exceptuados del reparto de utilidades. Ellos no reciben utilidades. No reciben. Así es. Ahí. Para que nuestras amas de casa estén tranquilas. Sí tienen personal que les apoya con las tareas del hogar, sí son sus empleadas, pero no hay obligación de que les hagan reparto de utilidades en ese caso. Así es. Muy bien. Gilberto, ahorita nos hacías varias observaciones que es muy importante para nuestros televidentes, tratándose de si son patrones. Deben tener documentada la relación de trabajo con su personal, aunque sea una sola persona, pero debe haber su contrato de trabajo. Efectivamente, es un documento a que obliga la ley, es decir, además de que estás en posibilidades de que te sancione la inspección del trabajo, cuando te revisen, y no cuentes con esos documentos a que la ley te obliga. Además de ello, es recomendable tener el contrato de trabajo. Y la obligación es del patrón. Efectivamente. No del trabajador. Así es. En los términos del artículo 25 de la ley, menciona cuáles son los requisitos que debe contener ese escrito en donde se establece esa relación de trabajo. Y además es muy importante, como es una prueba idónea para un proceso en caso de alguna demanda laboral. También es importante para definir cuáles son los servicios a los cuales se está obligando el trabajador a prestarte, porque únicamente está obligado a prestarte los servicios que están contemplados, detallados en ese contrato, en ese escrito. No lo puedes obligar a nada más. Y qué curioso que cuando vamos a las empresas o con el tanto con el patrón como el del trabajador, le platicamos o le tratamos un poquito el tema del contrato y ninguno de los dos lo conoce o sabe cuál es el contenido, ¿no? Por lo general siempre utilizan un documento ya de machote y únicamente lo reproducen cuando llega un trabajador nuevo. Sí, la verdad, nada más de hablar del contrato, habría que hacer un programa porque tiene lo suyo claro. El contrato. En especial porque de la nada tú tienes un trabajador, lo contratas para X puesto y se te es con todo y contrato y te es muy fácil al día siguiente cambiarlo a otro. Y eso es muy delicado. Estás hablando de una causal de rescisión en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, en donde al revés, el trabajador te despide a ti. Y ahí sí procede la indemnización de los 20 días, además de los 3 meses. A ver. Hay que tener mucho cuidado cuando no tenemos un contrato sustentado y estamos cambiando incluso de establecimiento al trabajador. Debe estar, todo cambio que tú hagas, debe estar en ese documento importante que se llama contrato individual de trabajo. Y ahí debe estar en el contrato descrito todos los servicios, todas las actividades que el trabajador va a hacer y por las cuales se le contrata. Eso es preocupante porque en algunos negocios puede hacer que se contrate a una persona para caja general, pero luego en caja resulta que hay horas que no hay actividad y esa persona puede hacer unas actividades diferentes, como ir al banco, apoyar en archivo, hacer algunas otras tareas complementarias. Pero si no están en el trabajo, entonces el patrón asume una responsabilidad. Sí, efectivamente. Si me están escuchando trabajadores y si me está escuchando esa cajera, niéguese usted a hacer otras tareas que no sean las de caja. Usted crúcese de brazos y diga que hasta que se abra la caja, ¿no? Porque efectivamente ese es el error común en las empresas. Tengo una cajera que requiero talas horas y hay horas ociosas o la requiero para otras tareas. Tiene que estar en el contrato. Tiene que estar escritas esas tareas adicionales al puesto principal para el cual yo la estoy contratando. Si no están esas tareas en ese contrato, no puedo darle órdenes y aquella no está obligada
a obedecerlas. Por lo tanto, no puede haber causal de despido. Pero esto como que está en contra del concepto ahora en las empresas de elevar la productividad y de adoptar estándares internacionales. Cuando nos llega información que en Japón el gerente se pone a barrer el patio, recoge la basura, prepara café, hace de todo el trabajador si tiene tiempos libres, tiempos disponibles, para optimizar el tiempo, para subir la productividad. Y aquí entendemos, por lo que nos dices, que si un trabajador no se previó alguna tarea complementaria, como ir a hacer una cobranza, ir a llevar una correspondencia, a la entrega de una mercancía, a atender un cliente, y no está en su contrato, yo como patrón estoy ahí cayendo en una responsabilidad. Efectivamente, tiene todas esas tareas. Por eso te dice la ley en el artículo 20, 21 del contrato, y en específico el 25, que dice, debes establecer lo más detalladamente posible las tareas. Generalmente encontramos puestos, y poquito peor, a veces el contrato lo remitimos el puesto al manual de organización, al manual de puestos. No, tiene que estar dentro del contrato. Dentro del contrato, y entonces tú las puedes describir. Te contrato para cajera, que estas son tus funciones, 5 o 10 funciones principales. Pero además te comprometes a estas tareas, ir al banco, ir a esto, hacer aquello. ¿Podría poner un último renglón y todo lo que se necesite? No. No se puede. Pero Tiene que estar detallado. entonces, el mismo caso de esta cajera, si es una cajera muy eficiente o una cajera que no es nada eficiente, al final del año, yo como patrón, independientemente de que haga mucha labor o no, de todas maneras le tengo que pagar la PTU. Definitivamente, porque al igual que los demás trabajadores, te ayudaron a generar esas utilidades. Lo que está atrás de este reparto de utilidades, que los países anglosajones no lo entienden, los latinoamericanos, los latinos sí, y sí la cuentan con ello también este derecho, es que la clase trabajadora, que curiosamente hoy le llamamos colaboradores, pues es lo que hace, colaborar para que tú generes una utilidad. Entonces, la Constitución y la ley dice, bueno, dales un 10% de ese pastel que te ganaste, que te ayudaron a generar. Eso es el principio en que descansa precisamente este derecho constitucional. Que es muy justo, ¿no? Sí, pero también ahí entra el personal, que es el famoso outsourcing, las personas que están dentro de la empresa, que trabajan con un horario dentro de una unidad económica, pero realmente el que les paga es una tercera persona, que ellos por lo general nunca lo conocen ni saben quién es. Saben quién es. Nomás colliendo un poquito al tema anterior, está en aras de la productividad, se adicionó el artículo 56 bis a la Ley Federal del Trabajo con la reforma laboral del 2012, y efectivamente un trabajador que contraté inicialmente para un puesto, puedo convenir con el trabajador nuevas tareas de otros puestos, pero es eso, tengo que convenir un adendum al contrato, y desde luego con su correspondiente aumento de salario. En torno a los trabajadores subcontratados, o lo que se conoce como outsourcing, yo ahí sí soy renuente a esa figura por los grandes riesgos que corre para el empresario. No es que tenga nada contra el outsourcing. ¿Y perjuicios para el trabajador? Porque nos decía Norma Robles, a la hora que el trabajador quiera disponer de su pensión, resulta que cotizó toda la vida con un sueldo muy bajo. A eso iba. Con el real. Cuando dices perjuicio para el trabajador, pues de entrada no debe haber perjuicio, porque él gana un salario que el outsourcing o quien sea le va a pagar. Pero ese es el punto toral, que no cotiza con el salario. No, para efectos del seguro social. Y bueno, eso también es un perjuicio para el patrón, porque en el caso del outsourcing, además de una serie de requisitos que están contemplados en el 15A, B, C y D. De la Ley Federal del Trabajo. De la Ley Federal del Trabajo, pues ahí menciona los requisitos que si los analizamos ya concienzudamente, después de varios años de la reforma, pues no se cumplen. Habla de que no debes tener la totalidad de los trabajadores en el outsourcing. Otro es que debes justificar, no le hemos hecho caso a ese requisito, debes justificar la especialización del trabajo. Pues una cajera, ¿cómo puedo yo saber qué tan especializado? ¿Cómo justifico? Y luego remata en su último párrafo, el 15A, dice, si no cumple los requisitos, eres patrón. Ya no responsable solidario, como era antes de la reforma.
patrón. Entonces estás hablando de doble pago. Incluso en materia de seguridad social, remata la ley del trabajo. Allí hay una puerta abierta para el IMSS, para el Infonavit, a través de la 15A, para ir a auditar a esos patrones que son beneficiarios de esos trabajos. Y es un grave riesgo si no se cumplen esos requisitos. Al final, mi patrón es para el que yo presto los servicios. Efectivamente. Si me quiere el patrón decir que es un tercero el que me contrató, oiga, pero yo vengo todos los días aquí a su empresa, a este domicilio. Para mí, mi patrón es usted. Sí, efectivamente. Y eso ya se ha tratado de erradicar precisamente con esta nueva regulación en el Código Laboral que tenemos, reforma del 2012. Ya viene a nivel internacional también. La Organización Internacional del Trabajo ha pugnado por hacer recomendaciones importantísimas en ese aspecto, ¿no? Ok, y esos trabajadores, independientemente de que estén en outsourcing o que estén con un patrón, y ahí sí, un trabajador normalito, ambos tipos de trabajadores tienen que recibir PTU. Sí, ambos. Claro, mis trabajadores directos, pues tienen que recibir PTU, tal y como ha sido siempre la regulación. Pero hay una inclusión, un artículo que se incluye, una fracción, artículo 127, fracción cuarta bis, que se incluye precisamente en la reforma laboral del 2012, en donde dice, palabras más, palabras menos, los trabajadores de un establecimiento, de una empresa, se consideran trabajadores para efecto de las utilidades. Nada más para efecto de las utilidades. Obviamente están hablando de las personas que prestan una jornada en una empresa distinta, como es la beneficiaria. Qué interesante, Gilberto. ¿Qué te parece si regresando de un corte comercial seguimos hablando de ese tema tan importante e interesante de la PTU? Amigos, háblenle a sus vecinos para que escuchen y vean todo lo relacionado con la PTU. Continúen con nosotros. Mami, quiero uno de esos globos. Está bien. ¿Cuál quieres, niñita? ¿Este o este? ¿Este? Mira. ¿Este? Mami, ¿qué son las Lourdes? ¿Mande? ¿Qué son las Lourdes? Lourdes, que no se te escape. ¿Qué tal un 40% de descuento permanente en tus análisis de sangre con BH y química sanguínea 15, incluyendo riesgo cardíaco? Inscríbete a Círculo Élite, el programa de beneficios de Certus Laboratorio para obtener eso y más. Pide tu tarjeta y rodéate de saludables promociones. Muy buenas noches, amigos, seguimos platicando con nuestro amigo Gilberto sobre el tema de la PTU y queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores que hacen posible que estemos al aire. Gracias a ellos compartimos estos temas y estos comentarios y experiencias por parte de nuestro amigo Gilberto. Nos habíamos quedado platicando en la sección anterior algunas generalidades, a quién se le paga, a quién no se le paga, la PTU. Pero la pregunta del $1,000,000, ¿la empresa cómo determina esa PTU y qué porcentaje tiene que repartir a los trabajadores? Así es. En este caso es el departamento contable o el contador de la empresa el que elabora los papeles de trabajo, la declaración anual y desde luego en todas esas cantidades que informa en su declaración anual de ese patrón, de esa empresa, está reflejado un dato informativo que es precisamente la PTU. Okay. Una de las cédulas de trabajo es precisamente elaborar la base y la cantidad determinada, cuantificable,
a efectos de informarla ante el SAT. Se le tiene que informar. Y ahí en la declaración anual es donde viene precisamente el monto a distribuir. Es por eso que la ley menciona que es una obligación de todo patrón entregarle copia a los trabajadores de esa declaración anual. Cuestión que casi no se hace. Ya las autoridades del trabajo ya andan inspeccionando y sancionando esa cuestión. Le tengo que entregar, una vez presentada la declaración anual, tengo 10 días para entregarle copia a mis trabajadores. No a todos, sino a una comisión que represente a esos trabajadores. O en el caso del sindicato, bueno, al titular del sindicato. O a poner a la vista la carátula de la declaración en un sitio donde todo el mundo la vea. No, eso es otro agregado. Okay. Debo entregarle copia, es decir, debo recabar un escrito en donde los representantes de los trabajadores me recibieron la copia. Hay una comisión de trabajadores. Generalmente son 2 trabajadores los que Okay. representan. Okay. Y para esos efectos, bueno, nos firman y guardamos eso en el expediente. Y desde luego los trabajadores tienen un periodo para hacer algunas objeciones en caso de que no estén de acuerdo con la cantidad que aparece en la declaración. Ok. Hay que tener cuidado con la cantidad que le damos a los trabajadores. Debe ser la fidedigna, la que está declarada ante el SAT, porque ellos pueden acudir a la Secretaría de Hacienda precisamente a hacer un reclamo si consideran que no es la utilidad verídica o es menor, y nos van a inspeccionar, nos van a auditar. Y obviamente esa utilidad cada año va a cambiar y jamás va a ser la misma. Así es, jamás va a ser la Porque misma. varían las ventas, los costos, los gastos de las empresas, entonces la utilidad varía también. Sí, pero hago el comentario porque hemos recibido a veces algunas llamadas en la oficina donde nos comentan, oye, pero si el año pasado a mí, por decir una cantidad, yo trabajador, me dieron 5,000 pesos, ahora este año, ¿por qué únicamente me dan 1,000? La idea del trabajador por lo general es que la empresa este año me está quitando de más. Entonces sí es muy importante precisar, ¿no? de que la utilidad que determinan las empresas, ahorita como lo acaban de comentar, todos los años es diferente y nunca se puede tomar una referencia en base a un año anterior. Sí, efectivamente, es en base a los ingresos, prácticamente la fórmula es ingresos menos egresos, para que lo entiendan. ¿Y todo el personal tiene derecho a participar en las utilidades? ¿Qué pasa con los que no? Con los que ya se fueron a mitad de año. Así es. Hay reglas acerca de quiénes son los derechos que pueden participar, los trabajadores que pueden participar en el reparto. Desde luego aquellos que ya no están en la empresa, pero que elaboraron el año anterior, cuando más de 60 días, tienen derecho a reclamar. En este mes de mayo, a más tarde el día 30, es cuando pues expira el límite para las personas morales para hacer el pago de dichas utilidades. Personas morales son las sociedades mercantiles, todas las figuras mercantiles o civiles. Así es. Que tienen una razón social. Así es. ¿Y las personas físicas? En el caso de las personas físicas, igual, todo parte de la presentación de su declaración. Una vez presentada la declaración, que es el límite el 30 de abril, tienen 60 días para hacer el reparto respectivo. Por lo tanto, fenece el 29 de junio, después de presentada o después del 30 de abril. Para las personas físicas, 29 de junio. Para las personas morales, el 30 de mayo. Ok. Entendí, estimado Gilberto, que la PTU, entonces, el patrón en este mes de mayo, personas morales, la tienen que repartir a todos sus trabajadores, los que tuvieron activos en 2015, y también debemos de pagarles a los que inclusive ya se fueron y que este año les tenemos que echar una llamada y decir, oye, ¿sabes qué? Ven a la empresa porque tenemos un chequecito para ti de X cantidad. Sí, efectivamente. Si esos trabajadores que ya no están en la empresa ahora en el 2016, pero trabajaron cuando menos 60 días en el 2015, efectivamente tienen derecho a hacer una llamadita a la empresa porque hay un chequecito esperándolo seguramente. ¿Y qué pasa si le digo al patrón, oye, pues, los que ya se fueron, pues no hay que decirles, mejor nos la repartimos entre los que sí estamos, ¿se vale? No lo dudo que haya patrones así, pero no es recomendable. Como asesor de empresa no se lo recomiendo, porque cualquier trabajador que tenga la mínima sospecha de que, aunque ya no esté en la empresa, de que tiene utilidades, porque como dices tú, ya está acostumbrado a que le dieran un chequecito por utilidades en el mes de mayo, puede ir a la Procuraduría de Defensa del Trabajo o a la inspección, a la Autoridad de Inspección del Trabajo, a reclamar y les van a notificar respectivamente. Es decir, el trabajador no pierde. Okay. Nada más es cuestión de que sepa a qué instancia tiene que ir. Que acercarse. El trabajador en lo individual puede ir a la Procuraduría de Defensa del Trabajo. A ver, Gilberto, pero
¿Cuánto tiempo tiene el trabajador derecho para reclamar el pago de su PTU? Por ejemplo, en 2014 yo trabajé en una empresa y me retiré en los primeros meses del 2015. Cuando hubo el reparto de utilidades en mayo, pues ya no estaba yo. Y nunca fui a ver si había reparto de utilidades. Tampoco me avisaron. Se le olvidó. Se le olvidó. ¿Puedo ir ahorita a reclamar que en 2014 no me tocó reparto de utilidades? No, ya no. Aunque en realidad la ley habla de, el artículo 516 habla de la prescripción de las acciones, tiene un año el trabajador. Tiene un año para reclamar el derecho. Es decir, a partir del 1 de junio, 31 de mayo, perdón, para las personas morales, corre el plazo de un año para el trabajador reclamar. Pero sabemos bien que en realidad es hasta el 31 de marzo, porque es cuando acumulamos la utilidad respectiva para efecto de pagar. Entonces, aconsejo a los trabajadores pues, que no dejen transcurrir tanto. A lo mejor no se acordaron en mayo, pero tienen hasta diciembre para poder echar una llamadita, reclamar. Si le dicen no hay, como aquel famoso programa de un gran actor, no hay, pues pueden ir a la Procuraduría de Defensa del Trabajo o a la Oficina de Inspección del Trabajo, nada más para salir de dudas. Van a notificar al patrón, al representante, y entonces ahí es donde se va a tener que dar la cara. O sea, el trabajador sí tiene, aunque ya no trabaje, sí tiene forma de saber si realmente hubo o no hubo PTU. Sí, claro. Yo lo que quiero dejar claro es que no es una prestación que podamos jugar con ella. No es recomendable para ningún patrón procurar hacer eso. Es decir, incluso, al cabo que ya no se acuerdan o no me lo van a reclamar, me quedo con ellos, ¿qué les parece? No es así. Hay que recordar o enfatizar que es una prestación constitucional muy protegida y desde luego pues una prestación legal. Pero si soy un patrón que traigo problemas económicos y efectivamente hay un reparto de utilidades ahí que dice la declaración de pagar 60,000 pesos, pero traigo problemas en este año y no puedo pagar, no tengo liquidez, ¿puedo hacer un convenio con los trabajadores? Ok, si tiene un problema económico y no paga el 30 de mayo, ya tiene otro problema. Es un problema legal. Es decir, es tajante la ley cuando menciona que el 30 de mayo personas morales, las empresas deben pagar sus PTU y 29 de junio las personas físicas. Ahí por ello es necesario que los empresarios estén bien asesorados en ese sentido, hacer la provisión respectiva. Ya tienen conocimiento el 30 de abril, el 31 de marzo para morales y 30 de abril para personas físicas, y ya tienen conocimiento de cuál es la cantidad y cuál es la deuda ya, la deuda determinada para poder ir haciendo sus ahorritos, al cabo que tienen 60 días para cubrirla. Entonces, no exime la ley ni hay excepción. No hay, acuérdense que de acuerdo al artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, son irrenunciables los derechos de los trabajadores. No me puedo negar a recibir la PTU. No, y además no la puedo convenir. El artículo 5 de la ley dice son de orden público. Es decir, aunque te firmara el trabajador, yo te voy a ir a sancionar porque te dije que se la entregaras el 30 de mayo. Así Fíjate qué importante eso que mencionas, porque igual está la obligación por parte del patrón, a cargo del patrón, de los aguinaldos en diciembre. Y como tú dices, si este tipo de obligaciones que ya se conocen empiezan cada mes en la parte de aguinaldos a crear un fondo, una reserva, para que llegado el mes de diciembre de ahí se pague. Igual, para el reparto de utilidades, bueno, se determina en los primeros meses del año y se paga hasta mayo. Si ya se conoce, bueno, empezar a hacer un fondo, empezar a hacer una reserva para que llegando mayo se cumpla con esa obligación. Ir fondeando. Ir fondeando, ir haciendo la provisión, porque al final de cuentas, si te arrancas con un negocio, iba a decir un changarro como cierto presidente, un negocio, pues tú sabes que también hay otras obligaciones que tienes que cumplir con la generación de ese negocio. Y una de ellas es que no puedes decirle a los trabajadores, fíjense que pues estoy sin liquidez, no hay nada en el banco, perdónenme la PTU. No se puede. Vamos a tener que pedirle a nuestro amigo César Amezco, al que le mandamos un saludo, que nos prepare un tema de presupuestos y flujos de efectivo, considerando estas reservas o fondos que son necesarios hacer en las empresas. Otra de las dudas que tenemos y que antes de irnos a un corte comercial queremos saber si nos puedes aclarar, de este 10% que las empresas tienen que repartir, yo como trabajador, ¿cómo sé qué tanto me va a tocar de ese 10%? ¿Cómo voy a saber cuánto me van a dar? Sí, mira, en este sentido, el mecanismo de la ley
que regula este reparto es que ese 10% lo vamos a dividir en dos partes iguales, en dos partes. Y una de ellas, el 50%, lo vamos a repartir proporcionalmente al monto de los salarios ordinarios. Y el otro 50% proporcionalmente a los días laborados. Entonces, ese 50 depende cuánto día laboró un trabajador, otro laboró X, cuánto ganó uno y cuánto ganó otro, es el monto de la PTU que les corresponde. Es una cuestión técnica de simples cálculos, en realidad es una regla de 3, en donde al final se les presenta lo que acaba de decir el maestro Mojica, precisamente en la comisión de trabajadores para la PTU que se debe armar una relación de precisamente cuáles son las cantidades que le corresponde a cada trabajador, de preferencia como agregado, publicar cuál es el monto que le corresponde a cada uno de ellos y cómo surgió ese monto, avalado desde luego por esa comisión de trabajadores. Qué interesante, Gilberto. ¿Qué les parece, amigos, si regresando de un corte comercial seguimos platicando ya en los últimos detalles y comentarios sobre la PTU? Recuerden, amigos, a través de Facebook en Educación Financiera TV1. Continúen con nosotros. ¿Qué tal un 40% de descuento permanente en tus análisis de sangre con BH y química sanguínea 15, incluyendo riesgo cardíaco? Inscríbete a Círculo Élite, el programa de beneficios de Certus Laboratorio para obtener eso y más. Pide tu tarjeta y rodéate de saludables promociones. ¿Qué me recuerda, Lourdes? Todos los días comemos Lourdes. Esta Lourdes, ¿cómo me recuerda cuando yo estaba en la prepa? Cuando mi papá me daba mi domingo. Y luego también, o esperábamos salir de la escuela para correr a la tienda de la esquina y comprarlas. Y ahora, aquí las tenemos de vuelta. Pero es que sí están bien buenas. Lourdes, qué bueno que volvieron. Este programa llega a ustedes gracias a las empresas socialmente responsables. Certus Laboratorio, haciendo buena química. Distribuidora La Canasta. Si es carne de calidad, es carne de La Canasta. Botanas Lourdes, para alegrar sus fiestas y reuniones. La Cava del Queso, origen, sabor y tradición para compartir. Grupo Empresarial de Baja California. Renta de frigoríficos para toda clase de productos. BI Solutions, arte, administra y estructura, consultoría integral comercial, asesores en administración y productividad. El principal elemento para elevar la productividad es la capacitación. INSA de México, su imagen es nuestro negocio. Muy buenas noches, amigos, continuamos en este tema tan interesante de la PTU y ya en esta última parte queremos que nos dé todas sus recomendaciones, observaciones y comentarios en relación con la PTU, pero antes queremos enviar un saludo muy afectuoso a la contadora María Elena García Santibáñez, que nos hizo el favor de invitarnos a platicar con sus alumnos del CONALEP Tijuana 1, a los cuales les enviamos un caluroso saludo y los invitamos a que sigan cada jueves a las 8 de la noche este programa sobre educación financiera. En el tema anterior, en el capítulo anterior, nos estaba comentando que el reparto de ese 10% hacia los trabajadores se va la mitad en base a lo que yo gano como trabajador y la otra mitad se va en base a los días trabajados. Entonces eso me hizo pensar que no me conviene faltar al trabajo. Sí, efectivamente. Porque de lo contrario puede ser que entonces si a mi empresa estoy faltando a laborar, significa que en la PTU pues puede ser que me toque un poco menos. Sí, efectivamente. Esta prestación constitucional y laboral pues tiene esas aristas, ¿no? En donde se va a premiar también pues
Sí. Se va a repartir por el lado de los salarios, eso sí es cierto, pero también por el lado de, bueno, ¿y quién fue más cumplido? ¿Quién vino a la empresa a trabajar? Esos son los que vamos a ganar a premiarles un poquito más, así es. Es una prestación muy noble, es una prestación que la verdad el patrón ya debiera ir digiriendo, el patrón, el empresario de ahora, bueno, el de antes también, pero el de ahora, decir, bueno, estoy abriendo una empresa y la idea es premiar a mis trabajadores. Qué mejor que aunque me obligue una ley, yo de todos modos le dé un bono en mayo, le dé otro, si se puede, con el aguinaldo, y ya estoy ayudando a la economía del trabajador. Y máxime si a esto le damos alguna capacitación financiera a nuestros trabajadores para que sepan aprovechar esas cantidades que están recibiendo, una en mayo, otra en diciembre, pues mucho mejor. Claro. Porque la idea es que así como le llamamos colaboradores, que es la moda, pues sí, le llamas colaborador a un trabajador para las tareas para el cual fue contratado, pero a la hora de reparto de utilidades ya se te olvida que es colaborador. O a la hora de reparto de utilidades le dices, no, tú no estás en otra empresa, fíjate que firmaste un contrato, pero es de la empresa X. Oye, pues yo trabajo aquí, sí, pero estás subcontratado, entonces yo no te puedo dar utilidades a ti. Cosa que ya habíamos dejado en claro que es irrelevante, ¿no?, para la ley. Tú tienes que darle a todos los que estén en tu establecimiento. Pero, Gilberto, nos decías que un trabajador, para tener derecho al reparto de utilidades, debió laborar por lo menos 60 días. Sí, así es. Si trabajó 59 días nada más en el año, no participa, no hay forma legal. No, okay. No participa. Ok. Y también de que el derecho para reclamar el reparto de las utilidades es de un año, fenece en un año. Así es. Ok. Yo quisiera que nos dieras algunas recomendaciones para nuestros televidentes, tomando en cuenta lo siguiente. Hoy día, la economía requiere de un trabajo en conjunto, de un trabajo en equipo, tanto el patrón con los trabajadores con el patrón, ahora sí que agarrados de la mano para mantener la fuente de empleo. Hay un problema de desempleo muy fuerte en el país. Sí. Y necesitamos que las empresas perduren. Por otro lado, es muy sano que se cumpla con la obligación al trabajador de hacerle llegar un reparto de utilidades, como tú lo mencionas, no solo porque es un mandato constitucional y un ordenamiento establecido en un ordenamiento legal, que es la Ley Federal del Trabajo, sí, sino porque se lo merece el trabajador, se lo ha ganado, y además el que él reciba esa compensación vía PTU, pues se va a sentir él más estimulado para hacer mejor todo lo que hace día a día y que suba la productividad. Yo creo que en ese sentido necesitamos que nuestros televidentes revisen su relación laboral en cuanto que tengan un contrato de trabajo, que esos contratos de trabajo sean flexibles, se redacten con un contenido amplio, de preferencia asesorados por un experto como tú, en donde que no haya tiempos muertos. Sí, efectivamente. Algunas veces nos quejamos los ciudadanos de que en algunas dependencias de gobierno hay gente que está sin hacer nada. ¿Ah, sí? Y cobra, y cobra tiempo completo, ¿no? Yo no he visto eso. Entonces, si eso ocurre o llega a ocurrir en alguna empresa, pues es fatal para la productividad. Sí, definitivamente. Entonces, si tenemos un contrato flexible, amigable, en el que nos ocupemos todos nuestra jornada normal de trabajo, todo mundo salimos ganando. En esa línea yo quisiera que nos hicieras alguna sugerencia. Yo adicional invitaría a mis amigos que nos hacen el favor de vernos por internet y por televisión, que también tomen en cuenta que esa participación de utilidades que van a recibir o que ya recibieron es un recurso que, como dice José David, es un recurso adicional, es un recurso nuevo, que muchos ni sabían cuánto iba a ser, que no se lo gasten en la primera semana, sino que de alguna forma traten de canalizarlo
para mejorar sus finanzas personales. No, y también, perdón, me gustaría adicionar, desde el punto de vista del trabajador, es bien interesante que todo mundo se ponga bien la camiseta de la empresa, porque si a la empresa le va bien, yo sé que al año siguiente esa utilidad que recibí va a ser mejor, puede ser. Entonces, en la medida que la empresa gane, yo también voy a ganar, ¿no? Como con todo lo que hemos comentado, ¿no? Entonces, sí es algo que es una labor tanto del patrón como el trabajador, ambos ponerse bien la camiseta en la parte que les corresponde, para que al final del año la relación trabajador-patrón vaya bien, vaya sana, y el reparto de utilidades, que es lo ideal que todo el mundo queríamos desde el punto de vista de trabajadores, es que cada año sea mayor. Claro, desde luego. Perdón, Gilberto, nos hacen una pregunta en el sentido de si soy una persona que trabajo únicamente cobrando rentas y mi empleador, mi patrón, pues vive de cobrar rentas. Entonces, ¿a cuánto tengo derecho? ¿Al 10% de las utilidades? Sí, al 10%. Aclaremos que lo que ya habíamos visto, ¿no? Que si hay una relación de trabajo, es porque ese trabajador tiene derecho a recibir utilidades de ese patrón. Sin embargo, en el término de ley está limitado a un mes de salario, tanto servicios como rentas, a un mes de salario, así es. Pero en definitiva, sí es un trabajador que tiene derecho a recibir utilidades, desde luego que sí. ¿Hay algunos otros trabajadores que esté topado su monto de distribución de utilidades a un mes? Sí, bueno, ahí la ley nos contempla aquí, en el artículo 127, fracción tercera, que por cierto aquí lo tengo a la mano, coincidentemente, nos habla, ¿no?, el monto de la PTU o el monto de las utilidades al servicio de personas, dice, personas físicas o morales, cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y del cuidado de bienes que produzcan rentas, no podrá exceder de un mes de salario. Lo bueno de esto es que sí hay un reparto de utilidades, pero este está topado para este trabajador, esta clase de trabajadores, a un mes, que no es nada despreciable, es excelente. Claro. Y más si le da esa conducción financiera de una inversión o de gastárselo pues bien en algo, en un recurso que sí sea de provecho para o sea, si mi patrón es un médico que únicamente sus ingresos es el producto de su trabajo, sí, el reparto de utilidades estaría topado a un mes para el personal. Así es. Estimado Gilberto, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué te parece si ya en estos últimos minutos que nos quedan nos das una recomendación, un tip? Bueno, ahorita a lo mejor ya me llegó ese dinero y lo tengo, me lo depositaron, o a lo mejor está por llegar, no sé cuánto va a llegar. ¿Qué recomendación, qué sería lo más práctico hacer como trabajadores con ese dinero? ¿Ir luego gastárnoslos o qué le hacemos? Bueno, la verdad ahí el libre albedrío ya de cada quien, ¿verdad? Pero yo lo que recomiendo a ese trabajador que está recibiendo, pues, no sé, 1,000, 2,000, 5,000, 20,000 pesos o más de utilidad, lo ideal es que una parte de ello, cuando menos el 25, y póngale ya el 10%, lo lleve a depositar a su Afore. Ok. O sea, ya un porcentaje, a una aportación voluntaria a su Afore, no lo retire para nada, y que tenga esa educación de ir aportando, ¿no? En cualquier local, no quiero decir nombres, puede hacer aportaciones, pero la idea es que vaya pensando también para su pensión. Y bueno, pues ya, pues en otro caso, generar un ahorro y otra parte, pues de luego, pues gastárselo en lo que desee, ¿no? Pero sí generar un ahorro, y sobre todo en la Afore, es muy importante. José David mencionaba hace unos minutos el que si un trabajador deja de ir a laborar, va a participar menos de PTU, porque se toman, nos decías tú, los días laborados. Pero ¿qué pasa con las damas en los periodos de lactancia? De embarazo. De embarazo. Sí, mientras están incapacitadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, esos días cuentan como si hubieran acudido a laborar. Aunque no vayan a trabajar. Sí, es una protección para efectos del reparto de utilidades. Del PTU, sí, así es. Aunque no se les pague nómina. Así es, esos días se toman en cuenta. Para o efectos el que sufrió un riesgo de trabajo, también, esos días se le toma en cuenta para la PTU. Sí, entonces lo que entiendo que dice la ley, siempre y cuando sean días que tengas que faltar realmente por alguna enfermedad, maternidad o lo que sea, y que esté respaldado por el Seguro Social, no hay ningún problema, considero que sí trabajaste. Sí, aquí está, el artículo 127 nos lo señala al respecto. Y hago énfasis en la fracción cuarta bis, que todo trabajador, por favor, revise, todo patrón, perdón, revise, es una recomendación ya no al trabajador, ahora al patrón, revise esos contratos que tiene con las empresas outsourcing, lea de nuevo el 127 fracción cuarta bis,
porque pues ahí hay una contingencia que puede después causarle una sorpresa. Ya hay algunos antecedentes judiciales que más o menos asoman a que sí van a obligarlo a pagar PTU en ese sentido, y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de contratos. Estimado Gilberto, estamos sumamente agradecidos contigo por habernos acompañado esta noche a este programa. Definitivamente nos faltan unas 5 o 6 horas más para seguir hablando sobre el tema de la PTU y todos estos aspectos laborales que van pegados, ¿no? Queremos agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado y hacerte la invitación nuevamente, ¿no? Para que estés en otro de nuestros programas y nos sigas hablando sobre todos estos temas tan interesantes. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Amigos, recuerden todas sus dudas, comentarios, envíenlas al correo de pef@peftv.mx. Nos vemos en su próximo programa. Buenas noches. Buenas noches.